Hace pocos días que ha saltado la noticia y, como no podía ser de otra manera, ha corrido como la pólvora. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ADICAE, ha detectado 469 cláusulas abusivas en prácticamente todas las entidades financieras de España y asociadas a todo tipo de productos y servicios financieros. Con estas cifras y afectando a la gran cantidad de población que afecta, no me extraña la repercusión que está teniendo la noticia. Y es que la gran mayoría de los ciudadanos somos clientes de alguna u otra forma de una entidad bancaria. Según el estudio de ADICAE, las cláusulas abusivas más habituales son el cobro irregular de comisiones, la compensación injustificada de saldos, el cobro de intereses abusivos, generalmente de demora, y las cláusulas en las que la entidad prevé que ha informado al consumidor. Visto esto, parece que nuestras entidades bancarias están intentando ganar lo máximo posible a costa de las buenas prácticas, maneras e incluso ética o moral. Pero ¿qué podemos y debemos hacer nosotros como clientes bancarios para identificar estas cláusulas abusivas? En primer lugar, evidentemente, está la costumbre poco arraigada de leer, y no solo leer, sino leer y comprender todo lo que firmamos. Está bien denunciar las injusticias y abusos que suframos, pero también tenemos que poner un poco de nuestra parte. Tenemos que saber que los contratos que se nos presentan para firmar deben cumplir una serie de requisitos, como son una redacción clara y sencilla, no pueden referir a otros textos que no se faciliten en el momento, deben ofrecer un equilibrio entre obligaciones y derechos de ambas partes y, por último, la tan famosa letra pequeña no debe tener un tamaño que dificulte su lectura, ni ser incomprensible, ni ofrecer varias interpretaciones. En segundo lugar, tenemos que saber en qué consiste una cláusula abusiva. Se consideran cláusulas abusivas todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquellas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe, causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato. En tercer lugar, tenemos que saber que en todo caso son abusivas las cláusulas que vinculen el contrato a la voluntad del empresario, cláusulas que prevean la prórroga automática de un contrato si el consumidor no se manifiesta en contra, o cláusulas que reserven a favor del empresario facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato. También se consideran abusivas las cláusulas que limiten los derechos del consumidor y del usuario. Por ejemplo, la exclusión o limitación de forma inadecuada de los derechos legales del consumidor y usuario por incumplimiento total o parcial o cumplimiento defectuoso del empresario. O también la limitación o exclusión de la facultad del consumidor y usuario de resolver el contrato por incumplimiento del empresario. De igual manera, son abusivas las cláusulas que determinen la falta de reciprocidad en el contrato. Por ejemplo, la imposición de obligaciones al consumidor y usuario para el cumplimiento de todos sus deberes y contraprestaciones, aun cuando el empresario no hubiere cumplido los suyos, o, por ejemplo, la autorización al empresario para resolver el contrato discrecionalmente si al consumidor y usuario no se le reconoce la misma facultad. Son abusivas también las cláusulas que impongan al consumidor y usuario garantías desproporcionadas o le impongan indebidamente la carga de la prueba. Por ejemplo, la imposición de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor y usuario en los casos en que debería corresponder a la otra parte contratante, o la imposición al consumidor de la carga de la prueba sobre el incumplimiento total o parcial del empresario proveedor a distancia de servicios financieros de las obligaciones impuestas por la normativa específica sobre la materia. También tienen carácter abusivo las cláusulas que resulten desproporcionadas en relación con el perfeccionamiento y ejecución del contrato. Por ejemplo, obligar al consumidor a hacerse cargo de un error administrativo o de gestión que debe asumir el empresario, o las que exigen al cliente hacerse cargo de gastos que correspondan al vendedor. Por último, son consideradas abusivas las cláusulas que contravengan las reglas sobre competencia y derechos aplicables. Por ejemplo, la previsión de pactos de sumisión expresa a juez o tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor y usuario, al lugar del cumplimiento de la obligación
o aquel en que se encuentre el bien si éste fuera inmueble, o la sumisión del contrato a un derecho extranjero con respecto al lugar donde el consumidor y usuario emite su declaración o donde el empresario desarrolle la actividad dirigida a la promoción de contratos de igual o similar naturaleza. Y ahora que conocemos un poco más sobre las cláusulas abusivas más comunes que nos podemos encontrar en los contratos, ¿qué podemos hacer en el caso de identificarlas? La forma correcta de actuar, tanto por nuestro bien como por el del resto de usuarios, es presentar una denuncia en las oficinas de información al consumidor de la localidad, en las asociaciones de consumidores o en la Dirección General de Consumo. De esta manera, y en el caso de que la denuncia tenga éxito, habrás contribuido a que nuestro sistema sea más justo y, como te decía al principio, moral y ético. Para más información detallada sobre cláusulas abusivas, puedes consultar el Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre. Mira los artículos del 80 al 91. Un saludo.